toca hablar de la última película de Christopher Nolan, Tenet, un thriller de espionaje con unos viajes en el tiempo muy particulares. En lo personal me parece una película muy interesante en su premisa y con unas escenas alucinantes. Hay partes que te vuelan la puta cabeza. Sin embargo, aparte de lo enrevesado de la trama por esto de los viajes temporales invertidos, la película falla estrepitosamente en la forma de contar la historia, en sus personajes y en sus motivaciones. Todo es frío, soso y sin alma. Empecemos. La película empieza el día 14 de un mes desconocido y un año desconocido, intuimos que 2019. Lo primero que vemos es un teatro de ópera en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Justo cuando está a punto de empezar el concierto, un grupo de terroristas rusos entra en escena y secuestra a todo el mundo. Al mismo tiempo, un agente secreto de la CIA llamado el protagonista se hace pasar por un agente de los SWAT para infiltrarse en la ópera y rescatar a un espía cuya tapadera ha sido descubierta. Los agentes duermen a todo el mundo con gas, pero los terroristas llevan máscaras. En un momento dado, el prota se separa del grupo y rescata a un tipo que estaba en un palco, quien parece ser que era este espía que ha sido descubierto. Además, este le entrega lo que los terroristas supuestamente andaban buscando, una misteriosa caja de metal que luego sabremos que es parte de un algoritmo para destruir el mundo. Y también sabremos que estos terroristas, al menos parte de ellos, han sido enviados por Seitor para recuperar ese fragmento de algoritmo. Ya llegaremos a eso. La cosa es, joder, si has descubierto quién es el espía que tiene parte del algoritmo que buscas, ¿en serio tienes que secuestrar toda una puta ópera y llamar tanto la atención a las autoridades? ¿No tenía Seitor otra forma más sencilla de robarla? No sé, ¿un plan más sutil tal vez? Aquí no hacemos eso. Y en este momento en el que empieza todo, Seitor ya tiene 8 de los 9 fragmentos de este artefacto. ¿Por qué este espía se lleva a la ópera un maletín con uno de los fragmentos del algoritmo? ¿Por qué Tenet, la agencia de viajes del tiempo que luego veremos, no tomó medidas antes? ¿Por qué ha esperado a que Seitor estuviese con el artefacto prácticamente completo para reclutar al protagonista? Luego veremos más sobre esta cuestión a ver si tiene sentido o no. Yo creo que no. Ya lo tienen todo para escapar, pero resulta que Prota se da cuenta de que los malos están poniendo explosivos entre los asientos del público, así que el tipo va al rescate para evitar que todos los civiles mueran. En cuestión de 2 minutillos, el tipo logra encontrar todas las bombas menos una. Con lo grande que es el sitio, me resulta bastante conveniente, pero bueno. Y mientras está retirando el último explosivo, se le acerca uno de los SWATs verdaderos y le descubre. Y esto es confuso porque son los SWATs quienes están poniendo los explosivos y no los terroristas, quienes ya han muerto casi todos. Dicen que lo hacen para borrar sus huellas, pero entonces, ¿parte de estos SWATs también están con los rusos? Desde luego, los que parecen estar al mando sí lo son, y los 4 SWATs falsos ya hemos visto que no tienen nada que ver con los explosivos. Entonces, ¿qué relación tienen con los terroristas exactamente? ¿Y con la CIA? Porque luego sabremos que el interrogatorio es una prueba. Bueno, no queda claro si la prueba es el interrogatorio o solo lo del cianuro. Pero bueno, si los rusos en vez de sacarle los dientes le hubiesen amputado dedos o le hubiesen descuartizado para deshacerse del cadáver, adiós agente. La verdad es que no me termino de aclarar con quién es quién, y tampoco parece que sea muy relevante. Bueno, pues el SWAT va a matarle. Sin embargo, un misterioso personaje le dispara y salva al prota. Vemos que el tipo usa un arma de tiempo invertida, que luego veremos qué es eso, y que tiene una mochila con un cordel rojo, que será importante luego. Ese no era de los nuestros. Toda ayuda es buena. ¿En serio no le extraña más que alguien random le ayude a huir? El prota mete todos los explosivos en una bolsa y lo lanza contra el palco de arriba. Así todo explota y no mata a nadie. ¿Pero no se habría derrumbado toda la parte de arriba sobre los espectadores? Bueno, parece que no ocurre nada, así que sigamos. Protagonista ha conseguido que los otros SWATs americanos hayan sacado secretamente al espía de la ópera, y uno de ellos se hace pasar por él, pero cuando llegan a la furgo de los rusos no cuela y se ponen violentos. ¿Por qué Prota pensaba que aquel plan iba a colar si esos rusos de la furgo ya habían visto la cara de los agentes SWATs americanos? Era obvio que se iban a dar cuenta del engaño. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Por ello, los rusos le torturan en unas vías del tren, hasta que protagonista consigue una píldora de cianuro y se la toma. ¡Comida! ¡Comida! ¡Escúpela! Pero cuando despierta, resulta que no está muerto, porque claro, no te puedes despertar muerto porque estarías muerto. En fin, que el tipo está vivo, está en un barco y su jefe de la CIA le dice que lo de la píldora era una prueba de lealtad, y que ahora le encomendará una misión que tiene que ver con salvar el mundo, y que la palabra Tenet es importante porque le abrirá un montón de puertas. Luego le dejan en un molino eólico durante unos cuantos días, y con un disfraz se monta en otro barco. En el puerto se sube a un coche random que tiene un GPS y eso le conduce hasta las instalaciones de una organización secreta de nombre Tenet. Y esto es algo que no termina de tener sentido, porque al final sabremos que el fundador de Tenet es el mismo protagonista, pero del futuro. Entonces, ¿quién es su jefe? ¿Qué sabe de todo esto? No se sabe ni el tipo vuelve a salir más.
¿El protagonista se está autorreclutando desde el futuro? Eso es lo que se da a entender. Entonces, ¿por qué el prota necesita probarse la lealtad a sí mismo con cianuro? ¿Y cómo es que va a fundar Tenet en el futuro si vemos que ya ha sido fundada? Y si el protagonista ya sabe todo lo que va a suceder en el pasado porque lo ha vivido, ¿por qué no lo cambia? Es decir, los del futuro quieren cambiar el pasado para evitar el cambio climático. Luego profundizaremos en eso. Entonces, ¿por qué se supone que unos pueden cambiar cosas y otros no? En fin, que en este lugar conocemos a Laura, una científica que le dice que la misión es evitar la Tercera Guerra Mundial, y además le enseña esto. ¿Por qué resulta tan extraño? No estás disparando la bala. La estás cogiendo. Wow. Le acaban de enseñar balas que vienen hacia atrás en el tiempo, que vienen del futuro, y la reacción del protagonista es básicamente: ¡ahí va! ¡Mola! No me jodas, es que todos los personajes de esta película parecen robots. También digo yo que esa bala revertida debería volver a la pistola que la disparó en un principio. Sin embargo, ¿cómo mierda sabe esa tía que las balas espachurradas de ese trozo de cemento que tiene ahí, que según ella son restos de una guerra del futuro, fueron disparadas justamente por esa pistola? Además, si es una bala normal creada en el presente pero que en un momento dado del futuro fue invertida, como se explica luego, se supone que tendría que seguir retrocediendo constantemente a través de todas las personas y objetos que tuvieron contacto con ella, no quedarse ahí almacenada. Si una bala invertida te atraviesa, es devastador. Mal asunto. Hombre, pues como las balas normales, ¿no te jode? ¡America! ¡Wow! ¿Cómo puede moverse antes de que la toque? Desde tu punto de vista, la has cogido. Pero desde el de la bala, la has soltado. Pero la causa es anterior al efecto. Eso es solo como nosotros percibimos el tiempo. ¿Y qué hay del libre albedrío? La bala no se habría movido si no hubieras puesto tu mano ahí. Esto del libre albedrío y que la bala no se hubiera movido si no hubiera puesto la mano, veremos que se contradice más adelante. No intentes entenderlo. Siéntelo. Aquí no hacemos eso. Luego, Laura también le enseña otros objetos invertidos y le explica eso, que son restos de una futura guerra y que toda esta mierda de la radiación de inversión tiene que ver. Gracias al material del que están hechas las balas, Prota consigue rastrear su origen y por eso viaja hasta Mumbai o Bombay, en la India. Allí llega hasta la casa de Sanjay Singh, un famoso traficante de armas indio. Para infiltrarse pide ayuda a un supuesto agente local de la inteligencia británica, Neil. Gracias a su ayuda logran saltar por la fachada de la torre del traficante y llegar hasta el piso correcto. Tras matar a algunos guardias, Prota consigue encañonar a Sanjay, pero resulta que la líder traficante es su mujer, Priya Singh. Esta le explica amablemente que el comprador de armas que busca es Andrei Seitor, un oligarca ruso que se enriqueció gracias al plutonio, supuestamente. Priya le cuenta que cuando ella le vendió las armas, estas eran normales y no sabe cómo las ha logrado invertir, pero creen que es una especie de intermediario entre el futuro y el presente. Y yo me pregunto, ¿cómo esta traficante sabe todo esto? Al final averiguaremos que trabaja para Tenet, pero ¿por qué mierda esta traficante de armas de la India trabaja en una organización de inversión temporal y mierdas de esas? ¿Por qué tiene tanta información de todo esto? ¿Por qué si trabaja para Tenet vende armas al enemigo número 1 de la agencia? ¿Y cómo cojones Seitor puede contactar con gente del futuro? ¿Cómo le dan órdenes y le explican lo que tiene que hacer? Esto último lo averiguaremos más adelante. En Londres, Prota se reúne con Michael Crosby, un veterano agente de la inteligencia británica cuyo contacto se lo pasa al parecer la traficante india. ¿Cómo? Gracias a él averigua que justo el mismo día de la movida de la ópera de Kiev hubo una explosión en una antigua ciudad abandonada de la época soviética, Stalsk 12. Parece ser que en ese lugar, unos años atrás, el malvado Seitor buscaba plutonio y lo encontró e hizo la fortuna que tiene ahora. En realidad lo que encontró fue un contenedor con la información del plan de los tipos del futuro y mucho oro para que pudiese llevarlo todo a cabo. Es decir, que fue elegido porque estaba en el lugar correcto en el tiempo correcto. Pero claro, ¿cómo sabían que este Mindundi llevaría a cabo un plan para destruir el mundo y que seguiría todo el plan de forma correcta? Pues porque los del futuro lo saben porque son del futuro. Ya, pero si eso fuera así, sabrían que fracasó y por lo tanto ni se molestarían en contactar con él. Esta es la parte que más me molesta de las películas de viajes en el tiempo de bucle cerrado. Nunca hay una causa primigenia y todo se repite sin razón porque así está marcado. Pero sin esa causa primigenia es difícil de imaginar cómo hubiese empezado el bucle. No sé si me explico. Sí,
No. También le cuenta que para llegar a Sator tendrá que acercarse a su esposa, Catherine Barton, y aquí es importante un cuadro de Goya falsificado. Parece ser que un tal Arepo falsificó uno, y Kat, con quien supuestamente tenía rollito, se lo vendió a Sator, su marido, y este se enteró y entró en cólera. Y gracias a ello, él puede chantajearla y controlarla a su antojo, más que nada por el hijo que tienen en común, Max. Personalmente creo que esta subtrama del cuadro es un poco pérdida de tiempo. La veo muy desconectada de la temática principal y tampoco es que sirva para algo más que como simple excusa para meterse en la cámara de seguridad del villano, y es que luego no tiene más importancia ni recorrido. Por cierto, algunos nombres y términos de la película, como el mismo título, tienen su origen en el cuadrado Sator, un multipalíndromo en latín encontrado en muchos lugares de Europa, incluyendo en los restos de Pompeya. Todo se lee igual de un lado y el inverso, y dicen que significaría el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas. Bueno, pues el prota va a hablar con esta Kat a donde trabaja tasando cuadros, y le enseña uno de los Goyas falsificados. Al final ella confiesa que efectivamente está siendo chantajeada por su marido por el puto cuadro falsificado. Luego la chavala tiene un flashback en un yate con su marido en Vietnam, en el que vemos que ella intenta amarle de nuevo y Sator le hace elegir entre quedarse o irse y nunca más ver al niño. Y también añade que trató de escapar del yate con el hijo y vio a una mujer zambullirse. Y este detalle completamente irrelevante y forzado a más no poder será importante luego. Otro dato importante es que este flashback ocurre el día 14, el mismo día que lo de la ópera. En fin, que visto lo visto, el prota le propone eliminar el cuadro falsificado de la ecuación para que su marido ya no tenga poder sobre ella. Sin embargo, justo llegan los hombres de Sator y se llevan a la mujer. Y a él le van a reventar la puta cara, pero no. Al día siguiente ambos vuelven a reunirse. Kat le dice que el dibujo de Goya está en el aeropuerto de Oslo, en un puerto franco muy seguro. De alguna forma, Neil consigue que le hagan una visita guiada para enterarse de toda la seguridad del lugar. Por ejemplo, se entera de que en vez de aspersores hay un gas antiincendios que se come todo el oxígeno de la cámara de seguridad en segundos. Para entrar y que se active el gas de marras, deciden que la mejor idea de todas las posibles del mundo es estrellar un puto avión contra el lugar. Por ello reclutan a Mahir. También miran los planos del lugar y ven que en el centro de la instalación tiene que haber algo, pero no se sabe qué se guarda allí. Luego veremos qué es. Bueno, pues el plan se pone en marcha y Prota y Neil se hacen pasar por Peña Rica que quiere guardar cosas importantes en el puerto franco. Gracias al tipo de antes, consiguen entrar en la zona de cámaras acorazadas. De lo del dibujo de Goya ni os preocupéis, porque eso realmente le suda la polla. Y yo creo que esto del Goya podría haber sido interesante para el protagonista, en plan que hubiese tenido que elegir entre la misión o poner a salvo a la chica y a su hijo, pero acaba siendo un elemento que viene y va y luego desaparece. Es que uno de los problemas más gordos de la película es que el protagonista no tiene motivaciones más allá de salvar el mundo porque se lo ha mandado su jefe. No tiene una personalidad definida ni profundidad y es algo que en Origen o en El Caballero Oscuro no pasaba, pero aquí es bastante notorio. Y aunque la película me gusta y las escenas de pinzas temporales tienen muchísimo mérito, podría haber sido mucho mejor. En fin, es lo que hay. Al mismo tiempo, Mahir y los suyos consiguen robar uno de los aviones de carga que estaba sin tripulantes. Lo único que transportan es un porrón de lingotes de oro, que van tirando por toda la pista para despistar luego a la policía. Bueno, pues al final estrellan el avión a saco contra el puerto franco. Y es entonces cuando suena la alarma y empieza a salir el gas antiincendios. Los protas abren la puerta de seguridad antes de que se les acabe el oxígeno, y luego se dirigen a abrir la cámara central. Y en el intento casi mochan, pero consiguen llegar hasta el último pasillo. Para entrar en la cámara central encuentran dos misteriosas puertas. A Neil nos lo han presentado como un tipo que sabe abrir cualquier puerta, pero aquí literalmente pulsa un botón y abre la puerta. ¿Qué cojones? Magic. Una vez dentro, Prota ve un cristal lleno de agujeros de bala y una máquina muy extraña. Y de pronto, esta máquina se abre y aparece un tipo que se enfrenta a Prota marcha atrás y logra pegarle una cuchillada en el hombro. Y
Mientras tanto, a Neil también se le aparece otro tipo y lo persigue. Le quita el casco y flipa. Luego veremos qué ha pasado, pero ya os lo adelanto. Es el protagonista del futuro. Por ello, luego va donde está el prota del presente y le dice que no le mate. Y acto seguido, el tipo se escapa como si fuera succionado por una persiana. Y la escena acaba con nuestros queridos protagonistas haciéndose los gaseados cuando llegan los equipos de emergencia. Mira que han tardado, y más con el guía sabiendo que había 2 personas en una sala sin oxígeno. Y también, ¿nunca le pareció extraña esta reacción? Dijo 10 segundos, ¿no? Al día siguiente, Priya le explica que la extraña máquina que vio era una cosa llamada torno, un dispositivo desarrollado en el futuro que sirve para invertir el tiempo. ¿Por qué la gente del futuro dijo a Seitor cómo crear un torno de estos? Eso es lo que tiene que averiguar ahora el protagonista. La gran cuestión aquí es, ¿por qué Seitor guardaría un torno de esos que invierten a personas en ese lugar tan vigilado? Es decir, la función de esa máquina es solo para invertirse, y si se invierte tendría que pasar por bastantes controles y demás. Pero claro, iría invertido y todo el mundo fliparía la hostia al ver a un pavo yendo hacia atrás con una mascarilla de oxígeno. Sería raro de cojones. Así es. Nuestro querido protagonista se reúne con Kat y como tiene que cumplir con la misión que le han encomendado, le medio miente. No dice explícitamente que ha destruido el dibujo falso de Goya, pero da la sensación de que la chica lo da por hecho. Gracias a esto consigue que la muchacha le presente a su marido, y Prota se presenta como un embajador estadounidense enrollado o algo así. Aunque claro, el malo ya sabe que es el mismo al que intentó dar una paliza, y sospecha que se está acostando con Kat. Solo dígame si ya se ha acostado con mi mujer. No. Aún no. Parece que el prota está jodido, pero menciona lo de la ópera y todo cambia, y ambos quedan para verse al día siguiente. Y al día siguiente, Seitor está en el yate con Kat y la nota como subidita, y entonces le enseña el dibujo de Goya. Resulta que Seitor tuvo una corazonada y lo sacó de la cámara de Oslo antes del robo del protagonista. ¿Significa esto que le avisaron desde el futuro? No sé, pero a mí me huele un poco a... Lo hizo un mago. Luego van en una lancha y recogen al prota. Se ponen a navegar en una escena que directamente podrían habérsela ahorrado y tampoco pasaría nada. Y mientras tanto hablan del tema de un plutonio desaparecido en una base rusa en 2008 que apareció en el asalto de la ópera de Kiev. Sin embargo, durante la conversación, Kat le suelta el arnés, Seitor cae al agua y se queda muñeco. Por ello, Prota tiene que dar media vuelta y salvarle la vida. ¡No me jodas! Si le hubiese dejado morir, todo se habría solucionado. Ya no habría destrucción de mundo ni nada. Y eso debería saberlo el protagonista del futuro que creó Tenet y también Neil, que también viene del futuro. Podría haberle dicho, tío, no le salves la vida. Pero no, porque la película tiene que durar 2 horas y media. Alguien dirá, no, porque tiene un botón del hombre muerto y la bomba se activa si él muere. No, porque todavía no está completo el algoritmo. Y claro, como no le mata, Kat se enfada, normal. Pero Prota le da una pistola por si acaso Seitor toma represalias. Sí, ahora. Prota y Seitor hablan. El protagonista se ofrece a robar el plutonio de la ópera a cambio de que deje tranqui a Kat. Este plutonio va en un convoy blindado por Tallinn, en Estonia, rumbo a un depósito nuclear en Trieste. Y según Priya, el grupo que obtuvo este objeto en el asalto a la ópera fueron los servicios de seguridad ucranianos. Por cierto, en esa misma escena, Priya dice que no mata a Seitor hasta que sepan de qué va todo esto. Pero ella lo sabe muy bien y lo único que quiere es completar el artefacto, como luego veremos, poniendo en riesgo toda la vida del planeta, lo que me parece demasiado loco. Y no entiendo por qué el prota del futuro no impide esto con todo lo que ya sabe. Quizás porque eso del libre albedrío no existe y todo sea una paradoja de 3 pares de cojones y todo tenga que volver a repetirse igual de forma obligatoria. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¡Vamos, fuera! Ah, y por la noche, Prota ve llegar un helicóptero al yate y a unos tipos sacar de él un contenedor bastante extraño. Dentro hay lingotes de oro del futuro, que es como financian a Seitor. Volkov, la mano derecha de Seitor, pilla el Prota espiando, pero da igual porque todo queda en nada. El plan sigue en marcha y le envían a Tallinn a robar el plutonio. Y le dan un lingote para los gastos. Prota y Neil planean el robo al convoy. El plan consiste básicamente en ir poco a poco rodeándolo con vehículos grandes. Uno de ellos es un camión de bomberos donde va el protagonista.
Al final, Prota obtiene el plutonio y huye en un coche con Neil, aunque Prota dice que eso de plutonio no tiene nada. Luego veremos que a eso lo llaman el artefacto, y son unos algoritmos muy raros. Y van en un coche que tiene un retrovisor roto, detalle importante. Ojo, peligro. Al mismo tiempo, también en Tallinn, Seitor lleva a su mujer a otro de sus puertos francos y le enseña las armas con las que trafica. Ella le saca la pipa, pero eso solo cabrea a Seitor y le pega hasta tirarla al suelo. Y luego se queda monitoreando la operación escondido en un recoveco del almacén. Y yo me pregunto, ¿cómo es que el puto Seitor tiene un torno de inversión temporal en un almacén en una ciudad donde justo está el convoy al que tienen que atacar? La casualidad. ¿Y este tío ha construido un torno en cada ciudad del mundo o cómo mierda va esto? ¿Qué necesidad tiene de crear tantos? No es que esté todo el rato utilizándolos. Es ahora, a partir de la segunda mitad, cuando la película empieza a ponerse raruna. A ver, la trama ya hemos visto que es muy simple, un malo malote que quiere destruir el mundo. Lo realmente complicado de seguir son los momentos de pinzas temporales, donde hay unos que van hacia adelante y otros hacia atrás. Para poner algo de sentido al asunto, el canal Welby Coffee Spill hizo unas magníficas animaciones 3D de toda esta movida, y aún así sigue siendo terriblemente confuso, pero ayudan bastante. Se supone que, después de que Seitor se quede escondido en el almacén ese, Kat sale fuera y es recogida por un coche con un Seitor invertido, que es el Seitor invertido que acaba de volver de la autopista tras hacer arder al protagonista. ¿Por qué Kat de pronto sale del almacén para irse con el Seitor invertido? No se sabe, pero desde luego la película no lo muestra. Normal, porque no tendría lógica alguna. Pero es que además intuimos que es Volkov quien la lleva con el Seitor invertido, y que Volkov se ha invertido para llevar a Kat no invertida con el Seitor invertido. En serio, ¿qué cojones? Los protas de pronto ven un coche acercándose a ellos a toda velocidad, pero marcha atrás. Wow. Y vemos que el retrovisor se repara porque les golpea el coche. Wow. ¿Cuánto tiempo lleva ese retrovisor ya roto? Es lo mismo que pasa con los agujeros de bala del cristal de la cámara de Oslo. ¿Cuando los pusieron allí ya venían rotos de fábrica o cómo va esto? ¿Este efecto aparece mágicamente cuando su causa se acerca en el tiempo? ¿Quién marca ese tiempo? Luego veremos que pasa algo similar con la herida del protagonista, pero la diferencia es que esa herida se va curando con el tiempo y puede tener sentido, pero porque el humano está invertido, pero esos cristales no lo están, solo lo están las balas que impactan contra él. Y luego también a Kat le pegan un tiro con una bala invertida, pero la herida no aparece hasta el disparo. Porque en el retrovisor ya vemos la rotura y en el cuerpo de ella no. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Ahora vemos que ese coche es conducido por Seitor y un conductor de los suyos. Ambos están invertidos porque llevan la máscara de oxígeno, y Kat no, ella no está invertida. Aún así, Seitor amenaza a su mujer para que protagonista le entregue la pieza del artefacto. Luego vemos a un coche gris volcando en mitad de la carretera. En cuestión de segundos se da la vuelta y vuelve a estar normal. Lo que Prota no sabe es que una versión de él va en ese coche. Wow. Al final, Prota les entrega el maletín naranja, y en unos minutos sabremos que en realidad está vacío. Bueno, más o menos se intuye si nos fijamos bien. Y algo que ocurre, pero no vemos en esta parte, es que el Prota lo que hace es lanzarle el artefacto a su yo del futuro en el interior del coche gris. Aquí ocurre algo importante. Luego veremos que Seitor invertido ha visto cómo el artefacto salía del coche gris, por lo que da la orden a alguno de sus hombres que va hacia adelante en el tiempo que el artefacto está en el coche gris que estaba enfrente del almacén, mientras Seitor invertido sigue retrocediendo en su línea temporal. Acto seguido, Seitor y los suyos cambian a otro coche que aparece de forma random y dejan atrás a Kat. ¿En serio era necesario hacer algo tan arriesgado como ese cambio de coches a lo loco en mitad de la autopista? De todas formas, desde su punto de vista invertido, ellos iban en un coche conducido por un matón no invertido para pasar al coche con Kat no invertida porque se han encontrado así. Wow. En fin, que con el cambio, Kat no invertida se queda sola en el coche, y parece que se va a estrellar, pero Prota consigue llegar al otro coche y frenarla a tiempo. Sin embargo, pronto llegan los hombres de Seitor y empieza un tiroteo, y acto seguido, Prota y Kat son capturados por los malos no invertidos y se los llevan al puerto franco. Y de fondo vemos a Seitor invertido porque el protagonista de dentro de unos minutos le ha mentido y le ha dicho que el artefacto está en la guantera de su coche. Y diréis, ¿cómo Seitor ha llegado hasta ahí? Pues él ha salido del puerto franco, y lo gracioso es que, si hubiesen rodado esa parte, desde el punto de vista de Seitor, él estaría saliendo del lugar con Kat y con Prota para volverlos a dejar en un coche para que se den el piro. Normal que no lo rodaran.
porque por mucho que sea el tiempo de hace unos minutos rebobinado sería muy loco. Bueno, pues eso, Prota y Kat son atrapados y llevados al puerto franco o almacén o lo que sea. Allí aparece Seitor invertido y amenaza a Prota para que le diga dónde está el artefacto gracias a que tiene un altavoz que invierte los diálogos. ¿Qué dices? De normal, ¿para qué mierda querrías eso? Pero bueno, cosas de la película. Seitor pega un tiro a Kat con una bala invertida y Prota confiesa que dejó el artefacto en la guantera del coche. Luego aparece el Seitor sin invertir que estaba escondido monitoreando la misión y también amenaza al Prota. ¿Por qué no apareció antes si estaba ahí al lado? Absolutely no reason. Lo que sí podemos intuir es que el tipo flipa un poco al verse invertido, deduciendo que en los próximos segundos se invertirá. Efectivamente, Seitor normal se mete en el torno justo cuando hace su aparición un equipo de rescate de Tenet, liderado por Ives y por Neil. Gracias a esto, Prota consigue liberarse, y entonces vemos la escena anterior pero ahora en sentido correcto. Y esto es un poco absurdo porque lo primero que le dice Prota es que el artefacto está en la guantera del BMW, de su coche, y es luego cuando Seitor invertido pega un tiro a la chica, lo que no tendría mucho sentido. Sigue preguntando, sí, pero realmente ya tiene toda la información, a no ser que Seitor la haya disparado por placer, lo cual me lo puedo llegar a creer. Y como siempre, desde el punto de vista de Seitor, realmente él se ha encontrado con Kat herida de muerte y al dispararla básicamente le ha sacado la bala y se pira con ella. Wow. Lo que es confuso es que aquí quien lleva la mascarilla sea Kat, cuando el invertido es Seitor. Supongo que será cosa de la estancia en la que están, que es apta para invertidos, pero no lo explican muy bien y genera más confusión todavía. Aunque luego cuando se va, le vemos coger una mascarilla para él. Tras eso vemos que Seitor va a buscar el artefacto en la guantera y no lo encuentra, por lo que después se pone a perseguir al prota invertido, que es lo que vemos al principio hasta que se da cuenta del intercambio entre los protagonistas. Como todo ha salido de culo y Kat está herida con una bala invertida, Prota se enfada con Neil porque piensa que les ha traicionado. Sin embargo, Ives le explica que trabajan para Prilla, y lo que ha ocurrido se llama pinza temporal. Básicamente significa que la mitad del equipo de Seitor iba hacia atrás y la otra mitad hacia adelante, y así sabían lo que iba a pasar de antemano. Y los que van hacia atrás pueden dar información al que va hacia adelante para asegurarse de que todo sale bien. Pero esto es lo que a mí más me choca de las pinzas temporales. Vale que Seitor haya estado monitoreando lo que ocurría, pero realmente no sería una planificación en plan, vale, como estos han hecho esto, yo haré esto otro para contrarrestar. No, lo que realmente vería sería su yo del futuro yendo hacia atrás y básicamente él tendría que limitarse a repetir lo mismo. Y si nos ponemos en plan paradoja temporal, bucle cerrado y tal, como yo creo que ocurre aquí, realmente las pinzas no servirían para nada a nivel estratégico, porque el resultado siempre sería el mismo. Si ganas, ganas, si pierdes, pierdes, no hay forma de cambiarlo. Y a tomar por culo. Protagonista confiesa que mintió a Seitor sobre la localización del artefacto, así que tiene una oportunidad de recuperarlo. Además, para salvar la vida a Kat, tienen que meterse en la máquina de torno, curarla y regresar al incidente del aeropuerto de Oslo, para usar la otra máquina de torno y volver a su tiempo normal. Vaya snifada. Luego hablaremos de esto que tiene tela. Ahora sigamos con la parte de Tallinn. Wheeler le explica al prota que tiene que estar siempre con una mascarilla de oxígeno si se invierte, porque si no se ahogará. Básicamente, él va al revés mientras el mundo sigue hacia adelante. Para salir a la calle, el prota necesita pasar antes por una doble puerta para el cambio de oxígeno. Es un buen detalle, aunque si recordamos la escena de Oslo, en aquel torno no había nada parecido. Y también entiendo que los pulmones no funcionan igual en un mundo invertido, pero ¿qué pasa con los demás órganos y los demás sentidos? ¿Cómo se verían afectados por este mundo al revés? ¿La persona invertida no debería ver todo el mundo como en negativo, con los fotones saliéndole de los ojos? También vemos que antes de pisar ya se está formando ondas en el charco. ¿Qué pasaría si desviases el pie en el último momento para pisar en otra parte? Aquí no hacemos eso. Protagonista llega hasta el maletín naranja del plutonio que Seitor dejó tirado y mete una radio. Espera que Seitor lo recoja, o más bien lo tire, y ahora ya sabe dónde están los malos y además puede escucharles. Prota escucha algo de que tienen que ensamblar el algoritmo en el hipocentro. Ese dato será importante más tarde. Pero el tema de escuchar la conversación de Seitor realmente no tenía ningún propósito. Por el poder de la casualidad, escucha una palabra clave que luego desvelará su base, pero nada más. Que además es un dato que queda forzadísimo que justo lo mencionen en ese momento. El
protagonista consigue darles alcance y es testigo del intercambio del principio. Y esto es raro porque primero hemos visto que es el prota quien le tira el maletín a Sator invertido, pero desde el punto de vista de este, es Sator invertido quien lanza el maletín vacío al protagonista. Si ya sabe que está vacío, ¿por qué se lo lanza? No fucking reason. Y se da cuenta de que él iba en el coche gris que vio antes. De pronto, protagonista empieza a ver cómo el artefacto empieza a revolotear por el asiento de atrás, porque lleva allí todo el rato, y acaba saliendo disparado a las manos del protagonista versión pasado. Aunque también es cierto que si vemos la escena al revés, vemos perfectamente que el artefacto rebota contra la ventana y cae a la carretera. ¿Fallo de edición? ¿Pillaron una toma errónea? Eso parece. Finalmente, protagonista estrella el coche y vuelca, y Sator invertido aparece para hacerle arder. Aunque es curioso porque aunque el mundo va al revés, parece que el fuego va en sentido correcto. Prota parece perdido, pero no, es rescatado por Ives y los suyos, y le cuentan que como la transferencia de calor estaba invertida, casi muere de hipotermia en el incendio. ¿Qué? ¿Qué? Esto de que el fuego del coche ardiendo se convierta de pronto en hielo es absurdo que te cagas. Lo de la transferencia de calor invertida no tiene sentido, porque aquí todo el rato lo que se invierte es el tiempo. Aunque el tiempo vaya de forma correcta, ese hielo, esa hipotermia no van a aparecer. Además, si esto de la inversión térmica ocurriese todo el rato, ¿no debería todo personaje invertido congelarse al darle el sol? Y tampoco tendría sentido que se congelasen las ventanillas del coche porque lo único invertido es el protagonista, no el puto coche. Es que entonces las balas invertidas no se dispararían, sino que se harían cubitos de hielo en el interior de la pistola. Y ahora llega la parte confusa, y es: ¿cuándo cojones Sator ha conseguido agenciarse el puto fragmento del artefacto? Pues no queda claro, pero al ser testigo de la jugada de los coches, se supone que ha tenido que enviar a alguno de sus secuaces no invertido al momento en el que el coche estaba aparcado enfrente del almacén. Es decir, que estaba en el coche gris todo el rato, pero el prota ni se coscó de ello. O al menos eso entiendo yo, aunque nada más subirse al coche mira hacia atrás. ¿Lo ha visto? ¿Sabe que el artefacto está en ese coche? Entonces, ¿por qué no simplemente lo agarra y vuelve al torno? Once again, the answer is no reason. Tras esta gran cagada, todo el equipo invertido está en un contenedor de un barco rumbo a Oslo. Allí Neil le explica que esos artefactos que tanto busca Sator son en realidad parte de un algoritmo para poder invertir el tiempo de todo el mundo. ¿Y qué significa eso? Todos y todo lo que alguna vez haya existido destruido al instante. El viaje en barco dura una semana. ¿Qué mierda han comido en todo ese tiempo? Imagino que han tenido que invertir mucha comida para que no aparezcan hamburguesas mágicas en ese contenedor y se les metan por el culo. Pero ¿en qué momento han podido conseguir esa comida invertida? Si tuviesen un torno no haría falta viajar hasta el aeropuerto de Oslo. Pero es que luego sabremos que Prilla tenía un megatorno gigante que parece que se ha sacado del ojete. Y si Ives trabaja con ella, no entiendo por qué no tenía ni idea de su existencia. O igual es que era algo ultra secreto, pero luego Prilla no pone muchas pegas para que lo usen. No sé nada. En fin, tras una semana de viaje, por fin llegan al aeropuerto de Oslo, pero les han dejado fuera. Ah, por cierto, el prota empieza a sangrar de pronto, y eso va a ser la puñalada que en unos minutos le pegará a su yo del pasado. Aprovechando el caos que provocaron con el avioncito, se disfrazan de agentes y llevan a Kat en camilla rumbo al torno. Y debido a la explosión de un motor de avión, ocurre lo que todos esperábamos. Y es que esto es mazo absurdo. Para empezar, el prota va al mismo sitio donde sabe que está su yo del pasado, que fue atacado por alguien desconocido y que justo ahora está vestido como ese atacante. La casualidad. En serio, ¿en ningún momento pensó que él era el atacante? Y ahora que lo sabe, ¿por qué no intenta impedir pelearse consigo mismo? Segundo, ¿por qué te encuentras contigo mismo y lo primero que haces es intentar dispararte a ti mismo en la puta cabeza? Con la escasa información que tienes sobre el tiempo, no puedes arriesgarte para ver si eso tendría consecuencias o no. ¿No podría el prota simplemente quitarse el casco y decir tranqui, que soy yo? ¿Por qué tiene que realizar toda la puta pelea invertida? Además, ¿por qué necesitan invertirse precisamente en ese torno? Luego dicen que la agencia de Tenet tiene su propia máquina de inversión. ¿Por qué no usar esa? ¿O por qué no usar directamente la de Tallinn? Vale que si retrocedes en el tiempo está en manos de Sator, pero ¿y qué? Esta gente tiene un puto ejército. En fin, que al final consigue desinvertirse en el torno y huye con Neil. Sin embargo, este consigue quitarle la máscara y ve que es su amigo, así que le deja largarse. El prota consigue salir y avisa a Neil de que vaya ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Este
Este desinvierte a Kat y a él mismo, y ya está, misión cumplida. Los tres huyen en una ambulancia y todo bien. Al día siguiente, Prota habla con Priya, y esta le cuenta que ese algoritmo fue creado por una científica del futuro para revertir los problemas surgidos por el cambio climático, ya que el mundo del futuro está jodidísimo por este tema. ¿Podría ser esta película una precuela de Interstellar? Yo ahí lo dejo. El problema es que la científica esta vio que ese algoritmo era como tener una bomba nuclear, así que dividió el algoritmo en 9 fragmentos y los ocultó en el pasado, y después se suicidó, igual que los scripts durante el rodaje de esta película. Entonces los malosos del futuro que quieren destruir el mundo eligieron a Sator para que encontrase ese algoritmo. Si la científica no quería que nadie lo encontrase, lo mejor hubiese sido lanzarlo a un pozo de lava, pero bueno, son sus costumbres del futuro y hay que respetarlas. ¿Y cómo las escondió en el pasado? Según cuenta Priya, esta científica escondió los 9 fragmentos de algoritmo en 9 instalaciones de contención nuclear por todo el mundo. ¿Cómo demonios hizo para que los fragmentos acabaran allí? Misterio. ¿Cómo Sator robó los 8 primeros de estos sitios? ¿Y por qué había uno en una ópera en Ucrania? También misterio. Más misterioso que esto, pocas cosas. Y luego vemos el algoritmo con todas las piezas completas. ¿Cómo exactamente funciona ese trasto? ¿Cómo se activa y cómo puede destruir el mundo? Más tarde volveremos a eso. Ahora continuemos con otra cuestión que quedó en el aire. ¿Por qué Tenet no tomó medidas antes? ¿Por qué han esperado a que Sator estuviese con el artefacto prácticamente completo para reclutar al protagonista? Pues es durante esta escena cuando Priya comenta que era la única forma de conseguir el algoritmo completo para robarlo ella. Y todo este rato ha utilizado a protagonista. Pero ¿para qué lo quiere si no va a usarlo? ¿O si va a usarlo? ¿Cuáles son sus planes? Ni puta idea. Lo dicho, ¿por qué esa tipa tan peligrosa trabajaba para Tenet? Es que esto es algo que ya debería saber el protagonista del futuro. ¿Por qué Neil no se lo dijo desde un principio? Porque luego sabremos que Neil viene del futuro. ¿Qué pedo? Prota le dice que le advierta a su yo de ese tiempo de todo esto para que lo evite, pero Priya le dice que eso no cambiará nada. Ah, pues de puta madre. Así que lo único que le pide es que cuide de Kat y de su hijo. Y eso, que la traficante básicamente confiesa que ella quería dejar que Sator consiguiera las 8 partes del algoritmo para hacerse con todo. Como dije antes, ¿para qué quiere Priya hacerse con el algoritmo? Y vale que haya dejado a Sator conseguir los 8 y ahora solo quede uno, pero es que Tenet sabía dónde estaba ese último fragmento y Sator no. ¿Por qué no simplemente lo roban y sudan la polla de Sator? Ya lo tendrían completo y sin ningún peligro de fin del mundo. ¡Es que son tontos! Finalmente Priya le confiesa que Tenet no ha sido creado en el presente, sino en el futuro, y que ella también tiene una de esas máquinas de inversión temporal porque hay otra gente del futuro que quiere que todo continúe como está. Pero ¿a cuento de qué tiene ella un puto torno gigante? ¿Quién le ha dado las instrucciones para construirse uno? ¿Y con qué intención? Lo lógico sería pensar que, si trabaja para Tenet, ese torno estuviese en control de Tenet, porque si no sería altamente sospechoso. Pero claro, entonces lo de que vuelvan al torno de Oslo porque no hay otro no tiene el más mínimo sentido, porque recordemos que Ives trabaja para Priya. ¿Cómo es que no estaba enterado de este megatorno gigante? Y luego no le echa en cara a Priya habérselo ocultado. ¿Por qué se lo ocultaría a Ives? ¿Qué sentido tendría? Todo el equipo de Tenet se reúne en un barco para acabar de una vez con todo. Tienen un pequeño problema, y es que no pueden matar a Sator por un dispositivo de hombre muerto que lleva, es decir, que si sus constantes vitales se paran, se activa el algoritmo. O más bien la bomba que lo enterraría, luego hablaré de eso. De todas formas, Kat les explica que eso da igual, porque tiene un cáncer de páncreas inoperable debido a su contacto con la radiación, y que lo que Sator quiere es morir. Como puede elegir el día del apocalipsis, deducen de forma un poco forzada que ese último día será un punto en el tiempo feliz para él, como el momento que comentó casualmente Kat en la cena, es decir, cuando estaban los dos en el yate en Vietnam. Llegar a esa conclusión con la poca información que tienes es cuanto menos sorprendente. Que este tipo cruel, vengativo y sin sentimientos de pronto quiera destruir el mundo en un punto del pasado en el que se sintió feliz me parece raro. Pero es que, ¿en serio ese es un momento feliz para este villano? Recordemos que entre él y Kat había mazo de mal rollo, y ella intentó camelarse a Sator solo por el hijo, que además todo acaba en una discusión de la hostia y la huida de Kat y el niño. Hay un detalle curioso y es que Kat no recuerda qué día fue ese, pero Neil sí. Y lo dice, el día 14. Yo me fui a tierra con Max y él se largó, pero no sé qué día fue. Fue el 14, hace 10 días. Él estaba en Ucrania. En el asalto a la ópera de Kiev. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, pues hay teorías que dicen que Neil no sería otro que Max de mayor, el niño digo. Estoy flipando, ¿eh?
Y luego, si Seitor retrocede al día 14 para activar el algoritmo, ¿por qué existe el día 15, el día 16, etcétera? Es obvio que si su plan era retroceder al día 14, el hecho de estar una semana después de esa fecha ya era síntoma de que su plan iba a fracasar, porque ese día 14 su versión pasada estaría en el yate, pero a su vez habría otra versión destruyendo el mundo y activando el algoritmo. ¿Y los secuaces de Seitor conocen todo el plan y toda la movida de la destrucción del mundo? Porque vale que él quiera suicidarse y destruirlo todo, pero dudo mucho que los secuaces sean tan gilipollas como para hacer lo mismo. Lo último que me extraña de esta parte es que es ahora cuando averiguan todo esto y deciden retroceder hasta el día 14, pero durante ese rato han estado retrocediendo con el barco vete tú a saber cuánto tiempo. Pero ¿por qué motivo? No tenían ningún plan hasta ahora. ¿Estaban retrocediendo por nada? Así es. Pues eso, que el malo está retrocediendo hasta ese momento para matarse, y Prota envía a Kat al yate para impedir que se suicide. Mientras tanto, él y Neil irán con todo el equipo al hipocentro que antes mencionaron, la zona centro de una explosión subterránea. Y fue en Stalks 12 donde hubo una explosión el mismo día que el día de la ópera, por lo tanto es allí donde está el algoritmo. Bueno, pues a Kat la envían al yate de Vietnam, y mientras tanto, en Siberia, los soldados de Tenet se disponen a asaltar la base del malo malote. El plan de Ives es una pinza temporal. El equipo rojo se mueve hacia adelante en el tiempo, mientras que el equipo azul está invertido y va hacia atrás. De hecho, ahora los rojos se están beneficiando en el campamento de lo que saben los azules. Sí, es un poco de locos. Nosotros somos el rojo y nos moveremos hacia adelante. Para distinguirnos llevaréis esto. Nuestros amigos, el equipo azul, están invertidos. ¿Por qué no dejan que les veamos? Por si no nos gusta lo que ha pasado. Bueno, pues el objetivo es llegar a tiempo al hipocentro, porque hay una bomba que enterrará todo y sellará el algoritmo en el subsuelo para que sea recogido por los del futuro. Pero claro, ¿llegaría entonces el algoritmo al futuro de forma instantánea? Eso me genera algunos problemas, porque claro, si entierras el algoritmo durante años hasta que llegue al futuro, eso también significa que los de Tenet podrían desenterrarlo en cualquier momento y evitar que llegue hasta el futuro. ¿Por qué el tiempo no tendría en cuenta esa posibilidad? Al final es un tiempo que realmente ha pasado. Pero volvamos a la escena de la batalla final. Nada más llegar salen los del equipo rojo y empiezan a pegar tiros. Luego vemos llegar al equipo azul, todos metidos en contenedores porque son los invertidos. Y por cierto, esto que vemos es la parte final de la secuencia. Desde el punto de vista de los rojos, cuando los contenedores se posan en el suelo, ven a los soldados salir hacia atrás con algunos heridos. Esta escena me parece terriblemente caótica y para el colmo da la sensación de que apenas hay soldados enemigos. Se ven realmente poquito, lo que hace todo más confuso todavía. Mientras tanto, Seitor ha llegado al yate, porque por alguna razón, tras la discusión y la huida de Kat y de su hijo, su yo del pasado se fue del yate convenientemente para estar él solico y no encontrarse con él mismo. La Kat del futuro está con él de buen rollito en cubierta, y él no sospecha nada a pesar de haber discutido a saco. Él tiene una cápsula de cianuro, y ella le raya para que vean el amanecer juntos. Los dos equipos se sincronizan para destruir un edificio y distraer a los malos. ¡3, 2, 1, ¡fuego! A ver, esto es rarísimo, porque primero ven el edificio destruido todo menos la parte de arriba, pero luego se reconstruye y lo único que explota es la parte de arriba. Por cojones, hay una parte del edificio que estaba en ruinas cuando llegaron y que se ha reconstruido mágicamente. ¿Qué pedo? ¿Y de qué modo se supone que esto distrae a los malos? Y lo del concepto de pinza temporal está guay y tal, pero no termino de entender cuál ha sido la ventaja que ha tenido el equipo rojo gracias a la información conseguida por el equipo azul. Siguiendo con la escena, Prota y Ives se meten dentro de la base, pero un explosivo estalla y ambos quedan atrapados en el túnel sin posibilidad de salir. Solo pueden seguir avanzando. A su vez, Neil Inverso ve como Volkov colocaba ese explosivo en la entrada para dejarles atrapados. Debido a esto, Neil decide ayudar a los protas yendo hacia la bóveda central para revertirse y avisarles. Pero él es del equipo azul y se supone que la misión del equipo azul era informar de todas estas mierdas antes. Para algo han hecho un briefing antes de partir. No sé, ¿no puede llamarles por radio o algo? Al final del túnel, Prota y Ives encuentran la bomba, pero está al otro lado de una puerta enrejada que no pueden abrir. Y allí Prota ve muerto a un miembro del equipo azul con una cuerda roja en su mochila, la misma que vio el día de la ópera. También al otro lado de la reja está Volkov, y le pone enfrente una radio desde la que Seitor le habla, y le suelta un típico discurso de villano genérico, que los del futuro quieren destruir el presente para evitar el cambio climático y bla 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 bla.
Vale, entonces interpretando un poco todo esto, el algoritmo no destruiría el mundo, sino que lo invierte todo y el plan de los malos del futuro es borrar todas las acciones del ser humano para que su presente ya no esté devastado por el cambio climático. ¿Y por qué borrar? A la humanidad del pasado arregla la movida climática del futuro, pero no otras cosas. Es lo que dicen en la peli sobre la paradoja del abuelo. Se destruirían a ellos mismos por matar a sus ancestros. ¿Por qué si borrar el pasado cambia el clima no debería afectar también a todo lo demás que existe en el mundo? No tiene puto sentido. Entonces lo que escondía la científica era eso, algo que de alguna forma hacía que la Tierra al completo se rebobinase desde el futuro hasta, yo que sé, 40-50 años y que toda la humanidad tenga que vivir marcha atrás hasta llegar a ese determinado punto donde pudiesen revertir el clima. ¿No se rebobinarían los científicos a ellos mismos y acabarían igual? ¿Tendrían que vivir durante décadas con mascarillas de oxígeno? La película desde luego no explica nada de este asunto. Y otra cosa que comentaba el prota es que, si los del futuro hubiesen tenido éxito, ellos ya no existirían, por lo que fijó que ganan, y Neil deja caer lo de los universos paralelos, para liarlo todo aún más. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Mientras tanto, Neil encuentra un torno temporal y se mete en él, por lo que ahora va hacia adelante en el tiempo. Intenta impedir que Prota y Ives se metan por el túnel trampa, pero no llega a tiempo. ¿Pero por qué no llevan intercomunicadores? Aquí no hacemos eso. En fin, Sator le ordena a Volkov que dispare al prota a la cabeza. Y justo cuando está a punto de hacerlo, el muerto del equipo azul, quien en breves descubriremos que es el mismísimo Neil, resucita al estar invertido y se come el disparo y abre la puerta. Gracias a esto, el prota logra matar a Volkov antes de que active la bomba. Vale, pero si vemos todo esto desde el punto de vista de Neil, realmente él llega al lugar y es quien cierra la puerta. ¿Por qué coño cierra la puerta? Y luego le vemos alejarse marcha atrás por el túnel. ¿Cómo sale si estaba sellado? Si nos fijamos en la escena, podemos ver unos pequeños conductos de ventilación. ¿Podría haber bajado por ahí? Bueno, es una opción. También el equipo azul podría haber regresado con este segundo Neil invertido para retirar los escombros. Y en el yate, Kat sigue distrayendo a su marido, pero ve que se acerca una lancha con ella y el niño, pero del pasado. Claro, si eso lo ve Sator, se va a dar cuenta del engaño, así que Kat decide sacar la pistola y revelarle quién es de verdad, y pegarle un tiro. Pero claro, todavía no han desactivado la bomba, y en vez de intentar que siga con vida lo máximo posible, va la tía y lo defenestra. Joder, si la idea era mantenerle vivo, en vez de una pistola de balas, deberían haberle dado una con tranquilizantes o algo. O en vez de tener que estar todo el puto rato distrayéndole, simplemente haberle echado un somnífero en la bebida y escondido en algún recoveco del yate. Aquí no hacemos eso. Mahir, que lo ha visto todo, les dice por radio que lo ha matado antes de tiempo. Movidote. Encima la bomba se activa y todos mueren. No, es broma. La bomba sigue con su cuenta atrás regresiva igual que antes. No ocurre absolutamente nada a pesar de que el tío ha muerto. La bomba va a explotar, pero Neil logra tirarles una cuerda a través del agujero de la bóveda. Los protas se aferran a ella y gracias a un coche son tirados hacia arriba y logran sobrevivir a la explosión. Y además consiguen hacerse con el algoritmo y han salvado el mundo. Ole. ¿Se supone que esta pequeña explosión es la que se detectó y de la que Crosby informa a Prota? No sé, no parece especialmente potente como para que llame la atención demasiado. En fin, que antes de que llegue su yo del pasado, Kat se tira al agua y vemos que es la figura que ella vio al principio. Y esto vendría a significar que no hay libre albedrío y que todo tenía que acabar así, que el destino de todos los personajes ya estaba fijado desde el inicio. Eso ya más o menos se intuye nada más meterte en el torno y verte invertido, por lo que Sator o los científicos del futuro deberían saber de sobra que no hay posibilidad de cambio, ¿no? Es que si sabes que tienes planeado detonar la bomba en la ciudad rusa esa en ruinas el día 14, qué mínimo que si estás el día 16 o 17 o cuando sea, enviar a alguno de tus matones allí para averiguar qué ocurrió. Aquí no hacemos eso. Prota, Ives y Neil tienen el algoritmo en su poder y Ives propone dividirlo en 3 partes, esconderlas y luego suicidarse. Antes que esconderlas, mejor destruirlas del todo, ¿no? Porque eso de esconder el algoritmo y suicidarse ya lo hizo la científica del futuro y parece que no funcionó la cosa. El caso es que Neil le entrega su parte a Prota, porque tiene que volver al pasado a cumplir con la misión y a abrirles la puerta y morir, claro. Él era el del cordel rojo de la mochila que le salvó en la ópera y le dice que fue él, protagonista, quien lo reclutó en el futuro. Es decir, que toda la película ha sido una gran pinza temporal en la cual Neil ha viajado desde el futuro para ayudar al prota desde el pasado. ¿Qué pedo? La cuestión aquí es, ¿cómo sabe Neil que él abrió la puerta enrejada si no ha podido ver nada de eso? Pues él deduce todo esto debido a este minúsculo diálogo mientras se está acercando. Creía que estabas invertido. Me he dado la vuelta a mitad de camino. He pensado que os vendría bien una ayuda. ¿Una ayuda? A buenas horas. ¿Cómo has abierto esa cerradura? Yo no he sido. ¿No te necesitaba tu equipo?
No me jodas, en esta película todo el mundo deduce cosas mega complejas solo con pequeñas frases sueltas, que además, como he dicho antes, lo que Neil hace desde su punto de vista es cerrar la puerta, no abrirla, por lo que no tiene nada que ver con ser cerrajero. Bueno, obviamente, desde el punto de vista de Neil, primero la abre para entrar él. La abre en cuestión de un segundo, lo que lo convierte en el dios de la ganzúa. Y es curioso que justo en esa parte haya un corte en la edición y no veamos nada de cómo la abre. Muy curioso. Tras eso es cuando Neil cierra la puerta y se come el disparo. Pero en vez de cerrar la puerta, ¿no podría haberse lanzado por el malote y quitarle el arma? Aquí no hacemos eso. Y claro, si Neil es amigo del prota del futuro, ¿significa que ha estado años viviendo invertido hasta llegar a ese momento del pasado para ayudar al prota del pasado? ¿Cómo ha podido vivir así tanto tiempo? Es para volverse loco. ¿Y quién creó un torno en el pasado para poder volver a vivir el tiempo hacia adelante? ¿Tuvieron su propio intermediario pero bueno? Y al contrario, si Neil muere estando revertido, ¿cuánto tiempo lleva su cadáver en el búnker ese? ¿Nadie de los malos se dio cuenta de que había un puto cadáver en el lugar? ¿Los que construyeron el sitio durante la Guerra Fría de pronto se encontraron un cadáver que apareció de la nada? Ahora pasemos al epílogo. Priya está vigilando a Kat y ordena a uno de sus matones a asesinarla porque es un cabo suelto. Que Priya esté ahí es bastante forzado. Recordemos que no tomaba parte en sus movidas de trabajo de campo y se ocultaba tras su marido. Pero bueno, querían acabar la escena rápido, así que venga, reunión todos juntos. Justo llega Prota, avisado por un teléfono móvil que le dio a Kat, y se carga a Priya para evitar que la asesine. Ahora Kat y su hijo pueden ser libres. Pronto, protagonista fundará Tenet y velará porque el mundo no sea destruido por el algoritmo. Pero claro, si la misión de Tenet es mantener el tiempo bajo control, ¿para qué coño sirven si todo va a ocurrir como tiene que ocurrir? ¿Qué sentido tiene fundar una agencia del tiempo en primer lugar si no vas a poder cambiar nada? Y teniendo en cuenta que el tiempo es inalterable, la humanidad acabará extinta por el cambio climático. Fin. Suscríbete a este canal si quieres partirte de risa con las mayores idioteces del cine contemporáneo. Y te recuerdo que acabo de publicar un nuevo libro, Colega, ¿dónde está mi urbe?, donde os cuento lo que hay de cierto o no en 36 mitos de ciudades perdidas. Ya disponible en Amazon y en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, el coño de tu madre y Venezuela.